Hola amigos de Relatos de Café Podcast, bienvenidos a un episodio más, esta vez el número 88, aprovechando que mi socio Lenín se encuentra en el país, estamos grabando un episodio hoy muy especial, Lenín. ¿Qué tú dices de eso? Ya lo sabes, muy especial, vienen muchos buenos recuerdos. Realmente los relatos de hoy se van a cocinar a fuego lento con el invitado que tenemos. Un joven que además de la carrera culinaria que está construyendo, ha reconstruido su vida y sus relatos los viene a compartir con ustedes, nuestros seguidores. En el día de hoy vamos a darle la bienvenida a Rodolfo García, chef y propietario de La Casta. Bienvenido, Rodolfo. Gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, de compartir este ratito. Ambos por separado, que lo conozco por separado, así que fue muy chula la experiencia saber que ustedes estaban los dos juntos en este proyecto. No, gracias a ti por acceder a nuestra invitación y decir presente de una vez de que te contactamos, dijiste tal día, allá nos vemos. Ana, ¿podemos entrar en sazón? Claro, primero recordándoles que este episodio llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores, que son Agua Hermanos Villar, JP Chenet y LN Extensiones, poniéndome siempre mis looks del momento. Cada episodio un look diferente. Bella, bella, hermosa. Ya ustedes saben. Vamos a comenzar con la pregunta tradicional que le hacemos a nuestros invitados sobre sus gustos sobre el café. Rodolfo, eres cafetero, vemos que estás tomándote el café que te brindamos. ¿De qué manera lo prefieres? Si lo haces a una hora específica, si te gusta tomarlo a solas o acompañado, ¿cuántas veces? ¿Cuál es el nivel de adicción, por decirlo así? Porque el café es un problema. El café es parte de mi vida. Desde temprano, por mi proceso laboral, siempre estuvo presente. Y con el tiempo fue como, le fui cogiendo como ese cariño, como esa necesidad de disfrutarme del café. A mí el café yo tomo recién en la mañana, antes de llevar a los niños al colegio. Me tomo un cafecito, lo prepara mi esposa. Y luego durante el proceso en el negocio, durante el día, debo de bajarme una greca. Mi café favorito es el de los colmados. De vasito. De vasito. Ahí van con los vasitos. De colmado. Jehová, por Dios. Cero borra. Cuando me toca la borra no la rechazo. ¿Qué te puedo decir? Y nada, el café nunca lo tomo frío. Y eso es para mí muy importante. En mi caso me hace mucho daño. En algún momento que haya ingerido café frío, pues me descontrola bastante. Y no suelo tomar café después de las 6 de la tarde. No quiere decir que no pueda tomármelo, pero es como una costumbre que fui adquiriendo. En mi caso yo también, si tomo después de las 5, yo tengo problemas para dormir. Gracias al Señor yo no tengo ese problema. Yo puedo tomar a las 2, a las 3, a las 4, a las 12, cualquier hora, frío, caliente, tibio. Yo sí lo que no puedo, que lo he comprobado, café recalentado. O sea que yo no con eso. Pero entonces vamos a entrar en materia, Rodolfo, para que nuestros seguidores conozcan un poquito más de ti. ¿Dónde nace? ¿Dónde estudiaste? Si tienes hermanos. Bien. Mi historia de vida empieza con unos padres que emigraron de España. Uno vino a construir Metaldón y la otra vino cuando la era de Trujillo. El intercambio que Trujillo hizo con Franco, en aquella época que empezaron a traer colonias de españoles a 3 puntos aquí en la República Dominicana para la mejora de la agricultura. En el caso de la familia de mi mamá, que vino con 7 años en un barco, duró 31 días navegando, llegó a Vallejuelo, en San Juan de la Maguana. Ahí le entregaron un burro, un pedacito de tierra, una casa. Vino con todas las hermanas, ellos son una familia numerosa. Y mis abuelitos, pues nada, arrancaron a vivir ese proceso. En el caso de mi papá ya vino solo, vino entre 5 ingenieros que contrataron para desarrollar Metaldón.
y por ahí ya él se quedó haciendo vida y luego ellos se conocieron en aquella época en la zona colonial. Somos 3 hermanas, yo soy el más pequeño. Mi hermana se dedica a las decoraciones de flores, de boda, está con la gente de Flora. Y mi hermano se quedó laburando con mi papá toda la vida. Yo tuve muchos años con mi papá trabajando en la metalúrgica y de alguna otra manera siempre teníamos conflictos, estábamos los dos varones con él. Siempre estuve como luchando en eso de convertirme en un ingeniero sin haber estudiado. Pero de un momento a otro como que fui jaltándome de esa dinámica de cómo era el chiquito. De alguna otra manera me sentía inferior en la jerarquía. Esta jerarquía de estos patrimonios familiares. Yo siempre he sido un individuo operativo. En el caso de mi hermano siempre ha sido un individuo administrativo. Y nada, como a los 22 años, 23, salgo del sistema. Decidí darme de valor y dije, no, yo no puedo seguir con la familia, me siento de esta manera. En ese momento no entendía muchas cosas que me pasaban en mi vida. Respecto a esa convivencia familiar laboral. Y salgo. En ese proceso estuve tratando de estudiar ingeniería industrial en INTEC. Duré 2 años, no pasé de matemática 1, el drupi me quemó, para que yo cantaba en INTEC. Eso me tapó las otras materias que no podía seleccionarlas porque se me había trancado el mingo y ahí había pasado todo lo otro. Luego fui a UNIBE a mercadeo, que en esa época era lo que se estipulaba, o era mercadeo o era administración, como le llamaban las carreras de los botados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como que la gente que no tenía nada que hacer con su vida, también me dieron para afuera de la universidad, de ambas. Y en ese duré un tiempo y en ese proceso fue que vine a encontrar como esa parte de mi mamá. Mi papá es metalero, mi mamá toda su vida se ha dedicado a la cocina. Nunca lo ejerció profesionalmente, pero ella y su mamá venían de tener un apartotel en la era Trujillo y ella era la que le tocaba pues esa parte de servicio de alimentar a estos españoles que emigraron en aquella época. De alguna otra manera ella venía con eso traspasado en su naturaleza. Su ADN. En su ADN. De hecho, esa señora hace una tortilla española que ya ella dice, no, es Rodolfo que la hace. Cuando yo se la pido. Perdón. No, a veces ella hoy en día, desde que abrimos el negocio, va a disfrutar y va a cocinar también con nosotros. O sea que posiblemente pueda ser que haya sido ella y te dice que fui yo. Ah, bueno. Entonces, ¿tu mayor influencia en gastronomía viene de tu madre o de algún otro familiar? ¿Qué recuerdo tú tienes de tu infancia que marcaran esa parte de tu vida en la gastronomía y que defina lo que hoy tú eres? El origen viene de ver a mi mamá cocinando. Mi mamá decidió ser ama de casa. Ella, toda su vida, hasta el día de hoy, vive en ambos. Todo el enfoque ha sido el bienestar y el equilibrio de su esposo y de sus 3 hijos. Y lo que ella, la rama por donde se le manifestó fue el tema de cocinar. O sea, desde chiquitico tengo esos recuerdos grabados de verla ella fajar cocinando, de identificar a mi papá de los 3 hermanos, fue como el que yo como de todo. Mis hermanos pues no comen alguna cosa, se estipula que hay personas que no comen esto o aquello o no les gusta tal cosa. En mi caso, mi papá a mí me encaquetaba todo. Las historias son que él me sentaba cuando chiquito en el cuello y me pasaba la comida para arriba de lo que él estaba comiendo. Y literalmente desarrollé un paladar abierto. O sea, literalmente como de todo. No hay algo que yo no diga, no me atrevería a comerlo o que no me gusta. Y eso se fue como quedando. Nunca en mi juventud, en mi adolescencia o de niño, pensé en dedicarme al tema de la gastronomía, para nada. Tengo recuerdo también el picante. El papá de ella era aficionado al picante, mi abuelito. Él hacía sus conservas, hacía sus vinagretes, sus fermentaciones. Y también de chiquito pues comía mucho picante. Y nada, eso como que se me fueron grabando
Y recuerdo que en una competencia de paella en Casa España, yo decidí a competir. Nunca había competido. En esa época habían, creo que eran los StarTag o algo, unos celulares de la época. Y yo estaba fajado cocinando y yo la llamaba a ella, oye, venga, que estoy perdido, que no sé qué. Y ella, yo te dije tal cosa. Y poco a poco, pues, en esa ocasión gané el primer lugar y eso fue como, por primera vez sentí como que yo servía para algo. Ese fue tu primer contacto con la Sí. cocina. O sea, ese fue tu primer plato que hiciste. Mi ¿Te primer- fuiste directo a la paella o creaste alguna otra cosa? Ese fue como el primer momento que sentí, sirvo para algo, me gusta esto, me identifico, me siento útil y quiero explorar esta parte. Okay. Porque venía de esa búsqueda de aceptación de mi papá, estudiando universidades, estudiando carreras, que lo estaba haciendo porque Con intento fallido. quería satisfacerlo a él. Y bueno, qué bueno que de una manera rebelde o de una manera inconsciente logré salir de ese lugar y me permitió pues con libertad salir a buscar lo que genuinamente yo quería hacer con mi vida. Pero donde empieza todo, eso fue como la parte de decir, ok, yo quiero ser cocinero. Ahí arranca mi historia. Pero antes de eso, yo había tenido un primer contacto un tiempo antes. Yo tenía amores con mi esposa, en aquella época éramos novios. Y su papá, yo en ese momento no estaba trabajando, ni trabajaba, ni estaba en nada. Y yo sentía como una vergüenza ajena, como que este señor me va a preguntar a mí que yo me dedico, que yo hago. Y entonces tenía como ese miedo, vaina de muchacho, como que te va a creer que yo soy un pariguayo, o qué sé yo, o que me va a banear con la hija. Y empecé a hacer pruebas y cocinarle en la casa de él. Me acuerdo que él tenía un sillón que él entraba a su cuarto a ver la televisión. Y un día tomé la decisión de preparar un lambín. Yo nunca en mi vida había cocinado. Yo había hecho cosas en mi casa de un bistec o un hot dog, cosita básica, un huevo. Había hecho papa frita con mi mamá, no sé qué, pero nada así como full de me voy a arriesgar. Voy a hacer ingeniería, voy a ser creativo o voy a entender qué es lo que estoy haciendo. Uh-huh. Y me la jugué. Al final el lambí le dejé toda la tierra. No sabía que había que limpiarlo. ¿Qué más? No lo ablandaste. Lo ablandé, Por lo pero menos. no se ablandó el tiempo que era. Armé un lío y luego después le cociné mejillones y sí, empecé por ahí. Pero ese sí es como mi mayor motivación de esa búsqueda de querer impresionarlo a él. Y soy agradecido, él falleció hace 22 años. Mucho, a los 2 años que yo llegué a la familia. O sea, que murió bastante joven. Joven. Y eso se me quedó ahí. O sea, él ve como ese agradecimiento a alguien que yo me estaba esforzando algo y que él estaba desconocido de que yo me dedicara a eso, que yo sabía. Y los sándwiches que le hacía. Eso era más, no una búsqueda de aceptación de él, de comprarle su aceptación, era más como una búsqueda de sentirme perteneciente a algo, Uh-huh. a un padre, que de alguna otra manera había venido de un proceso de sentirme ausente respecto a mi papá biológico, a quien amo y adoro, pero la vida tal cual su término lo llevó a él más a dedicarse toda su vida a trabajar y no poder estar tan presente. Yo que soy el más chiquito de los tres. Ahí sí es como el boom después de eso que viene lo de la paella y de ahí arranca ya mi historia profesional. Porque si muchos no saben, Rodolfo es el pionero de los food trucks, que puso los popis y en las bodas y las cosas a comer callejero. O sea, todos estos muchachos que andan o sea, ese es el pionero. El papá. Es el papá del papá. O sea, Sí. Cuéntanos cómo ese día tú te levantaste o ya tú venías estudiando eso y tú dices, mira, esto es lo que va. Eso viene luego de mi proceso de la otra historia. Me fui a Barcelona a estudiar cocina. Ay, hombre. Vine para acá. Él no pudo Él quedarse no ahí pudo, en la Pucamaima mira, como en la yo, UAS también y en la Pucamaima también. Soy agradecido porque tuve la oportunidad de estar con Ferran Adrián en aquella época. Jesús. Entonces, Es el Ferrari de la cocina. eso, Cuánta después de humildad. ahí, todos salimos de él. Ojalá que algún día aparezca y nazca otro, pero él fue el que revolucionó
toda la gastronomía mundial. Entonces, tuve la oportunidad, luego vengo para acá, tuve la oportunidad de estar en el Dominico Americano con León, terminé dando clase en el Dominico, estuve trabajando en varios lugares, en lugares buenísimos, y ya para eso del año 2010 me casé con mi esposo, con la novia de la otra historia. Y claro, me caso, estoy en el restaurante Don Pepe trabajando, duré 2 años con José María Diez, a quien le agradezco esa oportunidad, ya que no mucha gente han podido trabajar en la cocina de Don Pepe, sí. por una estructura tan espectacular que él tiene en los últimos 40 años, de un equipo de profesionales blindado. Literalmente todo el que está ahí no se quiere ir. Yo tuve la oportunidad de estar con grandes maestros que estuvieron hasta con Mike Mercedes. Imagínate. La contraparte de Mike Mercedes, Chicho, era jefe de cocina de Pepe, de Degacue. O sea que vengo también de ese roce de grandes cocineros dominicanos locales. Salgo de Pepe y entonces quedo como en esa conversación con mi esposa de, hey, ¿qué hacemos ahora? Salgo porque tenía esa ilusión como de emprender. Eso en el año 2012. Y mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo. Y ahí hablando, Paola me dice, a ti siempre te ha gustado lo de los food trucks. Ya yo venía viendo el movimiento de los food trucks en Estados Unidos. Los food trucks empiezan en el año 2006-2008 por la recesión económica de Estados Unidos que colapsó. Y los restaurantes literalmente encontraron esa herramienta de trabajo y se lanzaron a la calle a producir dinero. Boom, y ahí despegó, conectaron con eso. Lo veníamos observando. Me encantaba la idea de poder manejar mi camioncito, de cocinar mis cositas. Entonces nos fuimos en el año 2012 a Tampa. Paola, el niño había nacido, tenía 1 añito. Y nos fuimos al Guinness World Record de Food Trucks, que lo hicieron en Tampa en ese año. Habían como 320 camiones, 280, 320. Y nos fuimos y nos duramos un fin de semana viviendo la experiencia presencial de los camiones, haciendo nuestra fila, viendo todo el movimiento, qué sucedía, cómo lo rotulaban, cómo lo operaban. Fue una experiencia perísima. Allá sí, Y todo. los equipamientos, allá sí la gente, nosotros hacíamos fila de media hora, 1 hora y todo el mundo feliz. Nada como esa presión del tema de los tiempos, con el tema de los alimentos. Y venimos de allá con la cabeza, para esa época sale la película. Creo que la película se llama Chef, que era la historia de un food truck que empezó mandando mensajes, creo que era por Viper o por celular, que fue una película perísima, revolucionaria. Y nada, vinimos con eso en la cabeza. Continué trabajando y en el año 2015 decidimos entonces lanzar nuestro primer proyecto juntos, con el nacimiento de nuestro segundo hijo. Y ahí es que nace Offo's Food Trucks. Ofo viene de nuestro primer hijo que se llama Rodolfo y al final fue como la combinación de los 2 nombres de nosotros y decir, me salió eso como Ofos, como el final del nombre. Okay. Y ahí arrancó el movimiento literal nacional de food truck. Y tú tenías una particularidad que era que tú ibas por semana a diferentes lugares, ¿verdad? Sí. Yo llegué ahí a La Cuchara en Madera. Los viernes. Sí. No, y de ahí comenzó a ir a boda y comenzó a ir a fiestas. O sea, que fue algo bien chulo, bien... No como ahora, que ya tú no sigues 2 o 3 pesos y ya el vaina está hecho y te lanza. Sí, no, incluso nosotros fuimos partícipes del primer parque food truck que fue en la 27, donde Chess. El primer festival bocado sale del movimiento de los food truck. Ah, mira que bien, no sabía. El primero lo hicieron frente a Catador. De ahí nace todos estos festivales de bocado. ¿Qué más? Nosotros, eso le permitió a la gastronomía callejera de los barrios y del sector emigrar a nuevas herramientas mejoradas. Pasamos de estos carritos de chimi a esa búsqueda de los trailers, de los camioncitos, de las motonetas, del tema de estas plataneras. Aquí ya habían camiones de hace muchos años de la era de Cotorra, la Cotorra que estaba ahí en la Churchill, pero al final eran camiones.
al final los food trucks lo que generó fue un movimiento gastronómico de poder expresar un sinnúmero de talentos que en aquella época salieron, que estaban ofreciendo alimentos de restaurante a precio de calle en ese momento, y que eso revolucionó, empezó a mover toda la gastronomía. Incluso los restaurantes no estuvieron muy contentos con nosotros en el 15 y el 16 por el jalón económico que le dio el movimiento. No, que querían que ustedes, que el impuesto, que la vaina. Por ahí no. Por ahí, que no ustedes no pagaban. Nos volan arriba. Y nada, a mí no me agarraron fuera de base porque ya yo había constituido. Como era un proyecto de vida y estábamos vinculados a mi esposillo, nosotros arrancamos. Deberíamos ser de las pocas gente que teníamos comprobante y que estábamos anillados, literal. Porque de alguna otra manera ya yo me lo había imaginado que tarde o temprano iban a normalizarnos. En aquella época, nosotros también, todo esto que sucedió agarró un poco fuera de base al mercado y al gobierno en general, porque no habían leyes que regularizaran la venta callejera de alimentos. Entonces, cuando yo empecé a ayuntamiento, yo quiero un permiso porque me voy a parar en esta acera. Yo no sé de qué tú me estás hablando. ¿Qué es lo que tú vas a decir, muchacho? Le estás hablando otro idioma. Otro idioma. Lo mejor que tú puedes hacer es buscarte una propiedad de alguien y tú te parqueas. Pero no tenemos cómo darte un documento o cómo decirte si tú puedes. Ya hoy en día, pues sí, hay mejores herramientas, ya pasaron el tiempo. Eso fue en el año 2015 que empezó todo. Pero fue un proceso. Luego todo el gremio se fue regularizando, todo se fue normalizando. Empezaron a aparecer más parques de food truck. Emigró el movimiento de los camiones, al final éramos como 2 o 3 camiones, emigraron al movimiento de los trailers. Era mucho más factible comprarse un trailer que andar en una unidad que tuviera motor. Pero mi sueño o mi visión respecto al negocio era recorrer el país entero y poder... Yo siempre tenía en la cabeza, quiero llegar a la arena, entro con mi camión, pongo la mesa, abro, pongo unos bombillitos y me pongo a cocinar lo que consiga con los pegadores. O sea, esas eran como las conversaciones. El sueño era muy lindo, asperísimo, pero no era rentable. Porque al final era un sueño. Entonces, mientras yo me la pasaba dando vueltas, la gente se iban aposando e iban marcando puntos de comida. Y llegó un momento a los 3 años que yo estaba harto de estar dando vueltas. Claro. Cuando vine a terminar de dar la vuelta, que te llegué a la 27 y a la 27 el parque había fila de espera para una entrada. Y ya yo venía bastante rezagado de ese proceso porque eran muchas horas diarias. Todavía en el 15 la comida estaba abierta a 2, 3, 4 de la mañana, había mercado fuerte de gente consumiendo alimentos. Entonces se generaban 3 olas, el de las 6 de la tarde, el de las 10 de la noche y luego entraba uno a la 1 de la mañana. Y ya con el tiempo, al final del día seguía estando en la calle, seguía acostándome tardísimo. ¿Qué más? Tuvimos muchos problemas, compañeros que lo asaltaron, le robaron los cuartos. Harto de estar bregando con borrachos. También eso era fuerte, esas dinámicas de esos grupos que llegaban todos prendidos y se armaban revolú. Y ahí viene el nacimiento de mi tercer hijo. Y ahí todo cambió. Ahí tuve que hacer un paro. Entonces, ahí es que viene la nueva etapa de Otfo. Ajá. O sea, Vamos a hablar un poquito de eso. Claro. Mira, ¿cuál es el ingrediente dominicano y español que nunca falta en tu cocina? O sea, que siempre está en tu plato o tú tratas de ponerlo en tu plato. La vija dominicana y aceite de oliva. Okay. Eso siempre está en el 90% de tus platos Sí, que tú haces. toda mi vida había mi mamá trabajando con aceite de oliva. O sea, mi mamá cuando empezó el movimiento de los blend, 80-20 y todas estas composiciones que yo le llevaba hace unos años, eso, mi mamá, viejita al fin, no, su cerebro no procesa ese modernismo o esa... Ella todo el tiempo siempre trabajó con aceite de oliva. Y ¿tú encuentras que los cocineros, los chefs, están valorando los productos locales en sus preparaciones y creaciones de platos? Lo que pasa es que para valorar el producto local, primero hay que saber cuál es el producto local. Bueno, la cosa nativa de aquí, o sea... Ahí va. Creo que hay mayor ausencia de conocimiento que lo nativo.
creo que el rublo de per se del cocinero dominicano no sabe ni el origen de los productos de aquí. Ahí el dilema. ¿Entiendes? O sea, hablamos de chenchen, pero no sabemos hacer chenchen. Algo muy curioso que sucedió hace un tiempo, que se armó un lío con un tema de la peladera de los plátanos. Aquí la mayoría del dominicano no sabe pelar plátano. Y no hay que sentirse mal de no saberlo, pero no podemos presumir del plátano power cuando no sabemos pelarlo. La psicóloga de este programa, ¿sabe? Salió y hizo un reel, se fue viral. Y le dio, y agarró su cuchillito. Yo moriré sin saberlo pelar. Pero está bien, pero ahí es donde voy, o sea, queda mucho por... Yo creo que es más también un rechazo local propio de los mercados, según el rublo. O sea, cuando tú vas al polígono central, pues bueno, la expectativa es más que tienes que comer esas líneas francesas, españolas, que te tienes que comer una paella, que te tienes que comer un puré, o más difícil a las 9 de la noche comerse unos totones. Creo que hay mucho rechazo del producto de nosotros. Y queda mucho por conocer y hasta saber la diferencia de un plátano verde. Hay plátano verde pinto, hay plátano de ahogado, que hay plátano barahona, hay plátano, o sea... Hay fía. Sí, igual los guineos. Hay mucha variedad. Pasa con todo. Entonces creo que más como esa... Nos quedamos en el básico del arroz, de la habichuela y carne. Me parece que hay un mundo que ni yo mismo lo conozco bien, que con los años he ido preocupándome por enterarme cuál es el origen de nuestro elemento, de nuestra materia prima. Hay personas que lo están haciendo, hay chefs que están haciendo un trabajo y un esfuerzo bestial desde hace muchísimos años. Leandro Díaz, Tita, Olive de Casarré, Paulé, vienen en ese estudio y esa búsqueda, pero al final es Sabeiro también, pero es algo... Mira los nombres que te he dicho. Puede hacer que aparezcan gente más y que pueda, pero si son 10, son muchos. Y somos un viaje de dominicanos. Claro. ¿No? Sí. Y un sector muy específico, o sea, el país está lleno de riqueza culinaria y a lo mejor en cualquier rinconcito de eso tú encuentras gente inventando cosas que aquí ni siquiera conocemos en la ciudad. Sí. Afuera está sucediendo. Un ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar con Jaime de CLL de Colombia. Creo que está el número 6 ahora mismo en los 50 mejores de Latinoamérica. Y cuando tuve la oportunidad de trabajar con él agarró e hizo un postre con la cácara del plátano. O sea, ya esos tigres se están comiendo la cácara de los plátanos. Lo están llevando a una creatividad, nivel. O sea, a una investigación. ¿Qué sucede con esto? ¿Cómo podemos transformarlo a algo... a través de métodos, a través de técnicas y que sea consumible. Y lo que ese tigre a nosotros nos dio, la cabeza hizo bob. O sea, ellos ya andan comiéndose la cácara, nosotros todavía no hemos aprendido a pelarlo. Y ahí es donde entra esa importancia. No lo digo de calificativo porque al final siempre voy a proteger a mi gastronomía por encima de todo. Claro. Pero esa búsqueda de esos elementos y de ese origen es lo que lleva a estos países. O sea, lo que pasó en Perú hace 10 años, que revolucionaron a Perú y lo posicionaron en el mundo, ahora están los colombianos que están empoderados del movimiento gastronómico de habla hispana, pero es que esos tigres se funden investigando el origen. Van más allá de simplemente hacer un plátano. El plátano nada más es para hacer mangú y frito. Eso. El dominicano sabe hacer otra cosa. Entonces, nuestra gastronomía necesita más empaparse, tener más conocimiento para que pueda evolucionar, porque simplemente si somos pocos los que estamos trabajando en eso, o sea, no vamos a ir evolucionando gradualmente. Y apoyar, o sea, claro, ahí viene la parte chula. Trabajar el producto local es un bobo. Las tierras de nosotros y la naturaleza de nuestro país no es al 100 comparado con otros países que tienen otros tipos de tierra y de desarrollo y de cultivo y de materia prima. Y tecnología. Y de tecnología. El país tiene un consumismo de traer alimentos de otros países
insaciable. O sea, y la mayoría de los negocios se apoyan de esa materia prima. Prefieren no correr riesgo Exacto, con eso un te iba a producto decir. local que necesita un trabajo, que necesita, que hay que darle. Desarrollo. Entonces es más fácil, ¿me entiendes? O sea, comprar una barrigada importada o comprar hasta la tilapia, la están trayendo congelada afuera. En un país que nosotros tenemos tilapia espectaculares y compran la tilapia por esa mentalidad de que la de afuera hasta incluso es mejor. Sí. Y eso no es real. No, y una forma quizá de garantizar una estandarización usando los mismos productos y que ya tú sabes que te va a venir lo mismo siempre, o sea, la Pero calidad. ahí es la responsabilidad de nosotros en el rublo de que tenemos que hacer con nuestro producto. Tenemos, No, pero tenemos es que una fajarnos, labor, tenemos es que una fajarnos con labor. él. Tenemos que ayudar también al mercado a aceptarlo, a reconocerlo, o sea, a mí un ejemplo, hay una teoría que dicen en todos los restaurantes hay churrasco. Nosotros no producimos churrasco. No hay un churrasco dominicano, no hay una vaca que se le saque. Que no sé si la gente de Brangus estarán jalando churrasco, pero hasta el día de hoy la naturaleza de esos tipos de animales, las tierras de nosotros no se pastorean, no están diseñados para eso. Entonces, todos los restaurantes están llenos de churrasco y nosotros no producimos churrasco. Los restaurantes deberían de estar llenos de chivo, deberían de estar llenos de cerdo, deberían de estar llenos de pollo, deberían de estar llenos de Guineas. de guinea, de nuestros productos. Ujú. O sea, Quizá también los gobiernos pienso que podrían aportar algo porque eh, convertir el país en un destino gastronómico nos pone a nosotros por arriba en muchas cosas. O sea, el turismo es muy importante aquí, pero ¿a qué viene el turista? A beber Nada romo, más a beber romo, a beber romo y a y a buscar bailar, mujeres. y a bailar. No, o sea, sí, pero ahí entonces después viene otro lío. Pues son líos tras lío tras lío. La materia prima prime de nosotros la mandan para afuera. Los mejores mangos Lo mejor en pa' los afuera. mandan La para afuera. Los exportación, mejores sí. tomates los mandan para afuera. Los Es que mejores. un mango en Nueva York te vale $10. O sea, los aguacates. incluso en Terrena, nosotros tenemos angula. Sí. En Terrena hay una zona que cuando entran las gestiones de o sea, producen angula y la mandan para Japón. Ujú. Sí, pero eso te vale que $1000 y pico de dólares. Pero ahí donde de otra voy, cosa. o sea, ¿quién come eso aquí? El dominicano nadie come eso, es una materia prima extremadamente cara, boom, para afuera. Y tú vas allá o quieres contactarte con ellos y no. Si estoy vendiendo el kilo a tanto, porque yo te lo voy a vender más barato. Si ya yo lo tengo vendido. Y así sucesivamente. O sea que por todos lados como que siempre en el redondel hay un baile complicado. ¿Tú crees que el movimiento de dueño y chef son unidos? O sea, que se Hay una apoyan, asociación se apoyan uno con otro. Aquí está todo partido en bando. en tiradera. O sea, que todo el mundo es... En bando. Ah, Yo soy... ¿de cuál bando? No, ahí viene la mejor parte. Yo soy afortunado que no pertenezco a ninguno. Okay. Pero eso está vinculado a mi personalidad y a decisiones que yo tomé en mi proceso de vida que me permite hacer comentarios. Y al final, como yo estoy frío con todito. Hay algunos que no lo conozco y hay otros que sí lo conozco. Pero como yo siempre toda mi vida he andado en mi mundo, no, me va y me viene. ¿Cuál ha sido el plato que te catapultó? Que tú dices, mire, aquí fue que comenzó a comer mi familia. El chimi, Sí. cuando abrimos. Wow. Sí. Cuando ahorita hacía la anécdota que desde el año 2012 empezamos todo el proceso de una ilusión. Yo veía el mercado que todo estaba sándwiches de pierna, perdón, en el polígono central hamburgues. Todavía no había arrancado la fiebre de los smash ni nada de eso no existía, sino todavía estaba los hamburgues tradicional. Y en el caco ya empecé, quiero algo de aquí, voy a hacer sándwiches de pierna, voy a hacer esto, no quiero hacer hamburgues. Y me vino el chimi. Entonces, yo comía mucho chimi en la de Filló, donde el doctor es el dueño. Frente a casi a un mes.
Y él tenía un muchacho, le llamaban Caco. Caco duró ahí 20 años, o sea que él fue el que montó los chimis al carbón, fue Caco. Después Caco se fue de viaje y ya se desconectó y quedó el dueño de la propiedad o del local. Y Caco y yo desde que yo tenía amores con mi mujer en el año 2001, yo vivía metido donde Aquiles Hot Dog, que ahí era donde él empezó, al frente del colmado, que quedaba cerca de Caco. Entonces yo me la pasaba comiendo chimi, comiendo hot dog, comiendo chimi, comiendo hot dog. Que en ese momento, y para mí al día de hoy, los mejores chimi y los mejores hot dogs son los de Aquiles y son los de Caco. Caco, pero ya Caco no está aquí. Sí. Ahora son los tuyos, los mejores chimis. No, los míos parten de... Caco me dio la oportunidad de conocer al mayor productor de carne de chimi que tiene como 40 años produciéndola como productor. Que según las malas leyes, él fue el creador de la carne dominicana de chimi. Hay una historia que dice que el chimi salió del tema de asadero, de los abrales, que estaba en un carrito, que confundían el tema del choripán con chimi, que el chimichurri, en los años 80 creo que era. Y esta persona es la que, donde compraba Claudio Chimi, donde compraba el Rubio, donde compraba Pícalo. Él tenía un embutidor y tenía la receta original. Yo tuve la oportunidad de estar con ese don, de dedicarle tiempo, de darme un café con Caco y obtener la receta original. Al final el chimi original se hace con vija, con lo que sobra pegado a los huesos del pollo, el cerdo y la red. Apunten, señores, Una que Relato del Café combinación. también. Después de ahí Damos clase. pueden que digan lo que quieran, que si es rojo porque le echan colorante alimenticio, que si lo hicieron de Angus, que lo que sea. Yo hablo del origen de la carne del chimi dominicano. Y entonces yo empecé a consumir ese producto. Y yo abro el camión con mi tripa del chimi original, abriendo, que le compraba no al señor, porque ya el señor se lo había dejado a los familiares, y entonces había un mediador que era ya una guaguita que ya él abastecía y ya yo, que era el mismo que le vendía caco a todo el mundo. Y así arranqué. Y yo cuando vi mi primer $1,000,000 vendiendo chimi, yo dije, bueno, aquí es. En aquella época. En aquella época, a 3.5 lo vendía yo. A 3 me dice 1,000,000. ¿Y qué edad tú tenías? Y la amiga tuya vendiendo brownie a 200 pesos. ¿Tú crees que va a llegar al millón? Pero no me la subestime. No, que se ponga para esto. Ponga para esto. Ay, Dios mío, estas sí son pruebas. Eso es curioso porque los chimis todavía están costando 3.5, 10 años después. La comida callejera no sube, no hay manera. Vienen guerras, vienen de todo, cambian gobierno y la comida sigue manteniendo el precio. Es una cosa impresionante. Sube muy poco la variable. No, pero hay sitios que venden unos hamburgues que tú dices, ¿no? Pero ¿dónde fue que yo me senté? Porque tan caro en algunos lugares. No, pero tú vas a cualquier, así como tú dices, hamburgues de eso, ya. Te hacen una vaina, 2,000 pesos. Normal. Papito y cuidado. Yo voy a Wendy. Ya. Mira, Rodolfo, en este camino que tú iniciaste, primero mencionaste que cuando encontraste como que esa parte donde ya tú podías demostrar que tú valías, buscando quizás agradar a tu padre, después con tu suegro, queriendo impresionarlo. En tu restaurante, ¿cómo impresiona Rodolfo a sus clientes? ¿Cuál es esa magia que una persona que vaya puede encontrar de parte tuya? Libertad. Libertad. Cuando viene el tema de la decisión de construir el restaurante, yo venía de haber tomado una decisión de nosotros cerramos el food truck porque, bueno, esta parte es buena. Yo cierro el food truck porque nace mi hija, pero yo me exploto en el proceso de esos 3 años. Literalmente entré en un proceso de enfermizo de la palabra. Entré en un círculo de que me levantaba a las 2 de la tarde, operaba el camión, me quedaba bebiendo romo y desguañingándome la noche entera. Y eso en el último año agarró y me puso en un proceso muy,
muy difícil. Entonces, mi mujer había nacido la niña. Yo venía de un problema que no lo tenía, yo pensaba que lo estaba haciendo bien. Yo pensaba que beberse 2 litros de romo yo era un verdugo, o yo pensaba que consumir sustancias era de ganadores, que eso era normal, que estaba normalizado en mi entorno, de que me daba superpoderes de poder aguantar hasta las 6 de la mañana y dije que yo era un verdugazo. Había que ser requiso, obligado. Y de ahí para Neón. No, Neón estaba bien. Neón estaba bien. Era lo de donde yo más para allá. Donde yo estaba en el 17 no era Neón, no. Ese bajo mundo. Eso era ya, estaba bien abajo, no había ascensor para allá, era un hoyo. Y Río Isabela para allá, para los... Y nada, yo sin saber y entendiendo que todo lo estaba haciendo bien, nada, un día exploté, estaba abusando del consumo de cocaína, del consumo del trabajo, del consumo del alcohol. Y yo no sabía que tenía un problema, yo juraba que yo estaba bien porque yo producía dinero, yo no consumía nada de eso mientras estaba en mi negocio o mientras trabajé en los lugares donde trabajé. Pero tenía un vacío. Yo me sentía vacío y trataba de llenarlo con todo este tipo de búsqueda de sustancias y rodeándome de gente que también eran compañeros de consumo. Y un día reventé. Un día exploté, me dio una ciguatera sádica. La niña acababa de nacer, tenía como 28 días. Y por primera vez como que cuando vi a los niños que eran bebés, el grande tenía 5 años, el otro tenía 2, la niña 28 y pico días nacido, mi mujer con todo esos carajitos arriba. O sea, mi mujer había detectado al del medio para dar la teta a la otra que había nacido. O sea, la pobre venía en un ciclo de temas de crianza muy fuerte. Y al final el marido estaba vendiendo chimi, llegando a 2 días después, todo desguañingado. Lo agarraba llorando en el baño, dando gritos, sin entender qué le estaba pasando, que los cuartos, que los líos, que... Y nada, toqué fondo. Ese fondo me ayudó a pedir ayuda, porque no tenía ni idea de cómo salir, simplemente pedí ayuda. Yo no puedo más con esto y yo necesito ayuda. Y la mejor ayuda que me dieron fue la primera conversación que tuve con alguien en ese proceso fuerte fue... Él me hizo una pregunta, fue un doctor. Y él me preguntó crudamente, me dijo, cuando tú empiezas a tomar, o tú te empicas de lo que sea que tú quieras tomar, ¿tú tienes la capacidad de parar? Y yo le dije que no. O sea, yo tenía una condición que desconocía, que se llama el alcoholismo. Soy adicto al alcohol en un proceso de recuperación y soy adicto a la cocaína en un proceso de recuperación. Y eso a mí me marcó como que fue un alivio de yo... Después de tantos años que nunca tuve problemas de lío de bebiendo romo, ni nunca le di a puñalar a nadie, ni nunca... Yo era más como un bebedor solo, solitario, más con los panas, como que lo normal. Eso me ayudó a mí como por primera vez respecto a ese tema de decir, yo tengo un problema. Porque genuinamente cuando yo me empicaba de algo, yo no podía parar. Yo tenía un pensamiento imparable de que yo arrancaba y me tenía que bajar a la caja, o me tenía que meter el pote, o no tenía esa capacidad de decir, déjame llegar a mi casa y dejarte chimpa mañana. No, necesitaba beberme el pote. Y después que no tenía el pote, tenía que salir en la madrugada a buscar otro pote. Entonces, esos ciclos empezaban de nuevo. Y una cosa me llevaba a la otra. Entonces... sobrevivo a esa condición. Yo estaba en un estado bastante avanzado ya, desbaratado, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, estoy peor económicamente ahora que desde hace años que salí de ese mundo, que en ese momento, cosa súper curiosa, le pasa mucho a la gente, a mis compañeros que hemos salido de los procesos estos de ese lugar, por un tema de que yo nada más pensaba en trabajar y en consumir, en trabajar y consumir. Eres una máquina. Entonces, económicamente yo, aunque estuviera consumiendo, yo entendía que yo era un bacano y que yo tenía me la estaba comiendo, pero había una parte que yo no me daba cuenta de que yo había abandonado a mi esposa y a mis hijos. ¿Paraste por tu familia, por tus hijos o porque
en sí te diste cuenta o sea, que te estaba... No. Mi hija, mira, yo no pude parar ni por mi esposa, ni pude parar por el primer niño, ni por el segundo. Y tiene una explicación psicológica. O sea, que después en el proceso mío de sanación le llegamos. Entonces viene la niña. La niña, como es la última, yo vengo de un proceso de mi familia secundaria, mi papá, mi mamá y mis hermanos, de que la hembra no se toca y los varones. O sea, yo vengo de una especie de un papá castigador hacia el varón y protector hacia la hembra. No quiere decir que a mi hermana, a mi papá no le haya dado un fuetazo o ¿me entiendes? De chiquita, lo que sea, sí, porque también venimos de una generación de los años 80, años 70. Mi papá viene de la era de... Mi papá siempre me dijo, tú naciste bien, yo nací desde la miseria. O sea, yo no nací pobre, Rodolfo, yo vengo de la miseria. La miseria va antes de la pobreza. La miseria es que no había nada. Nada es que había que repartir entre lo que había. Fuerte. Pero a mí se me dio lo que un poder superior quiso que se me diera, que fue el papá, la mamá y los hermanos que yo tuve. Que tengo, perdón. Yo hoy lo entiendo, pero en todo mi proceso de niñez y de juventud yo nunca lo entendí. Sentía envidia de que a mí me daba la ropa que le quedaba chiquito a mi hermano, pero a mi hermano le compraban la ropa nueva. ¿Qué más te puedo decir? Siempre estaba como de último, pero era yo el que había ido construyendo, no es que genuinamente ellos lo estaban haciendo de esa manera, fui yo que inconscientemente fui construyéndolo. Creando eso en tu mente. Creándolo. Y eso a través de los años me agarró y me mandó a consumir. ¿Qué pasa? Que la niña, como vengo de esa programación del machaque de un padre hacia los varones, yo a los dos varones míos los machaqué. Machacado es como... Dale su tablazo. El patrón transferido se lo tenía activo transferido. Lo mío era trabajar. Y yo entendía que lo estaba haciendo bien. O sea, yo estoy transfiriendo lo que mi papá, sin él querer, me enseñó. Que se lo agradezco porque me enseñó el poder del trabajo. O sea, ahí sí tengo que dársela y decir, yo trabajo igual que él como un animal. Prefiero trabajar como un animal y no ser un vago. O sea, ese es mi inventario. Y la niña entonces fue como que cambió la ecuación. Buf. O sea, ese momento fue... Yo llegué todo explotado de la calle, creo que eran como las 6, el sol estaba afuera. Tampoco no estaba en una condición muy medidora de tiempo. Y la niña estaba conmigo en el Moisés. Yo fui al baño vomitado, yo no sé qué. Y le di a la niña, o sea, la toqué. Y me dio como ese corrientazo de la nevera, cuando uno está descalzo, electrostático, creo que... ¡Ay! Y yo duré como 2 horas llorando en el baño. Y no entendía lo que estaba pasando. Llora. Lloré tanto que me acosté. Mi mujer entró, sacó a la niña con el Moisés. La niña tenía 30 días nacida. Y me preguntaba, ¿qué te pasa? Y yo nada, me suelté en banda y me quedé dormido. Cuando me levanté a las 6, 7 X de la tarde, sí recuerdo decirle a mi mujer, necesito ayuda. Ayúdame. Y ella acudió de una vez a pedir ayuda a gente que tenía conocimiento, que sabía. Eso fue un jueves. Eso fue el 30 de marzo del 17, era jueves. Y yo a los 4 días ya estaba en un centro de rehabilitación. O sea, yo entré por voluntad propia. Entré desbaratado. O sea, yo no sabía, ya venía de una mecanización de pensamiento suicida, de un problema de autoestima, de nada, de no saber ni de lidiar conmigo. Y afuera, o sea, todo circulaba con normalidad. Mi esposa andaba bien, los niños andaban bien, mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, todo bien. Pero yo tenía un problema que no tenía ni idea de qué era lo que me estaba pasando. Y al final lo que aprendí es que el consumo es un proceso, es progresivo. El abuso de sustancia o la manifestación de una adicción en una persona progresivamente se va a ir poniendo peor. Bueno, pues gracias a Dios que pudiste salir y que estás echando adelante y que tu familia y tu pareja siempre tuvo
firme, porque lo que te conocemos, sabemos que ella ha estado ahí al pie del cañón. Es guapa. O sea, sí, muy guapa. O sea que mi respeto para ella. No, Ahora, las mujeres siempre somos ese equilibrio, ese sostén, porque mira, la niña fue tu ancla y tu mujer tu mejor soporte. O sea que no, y que hay también que dártela. en estos tiempos, y en esos tiempos, no todo el mundo aguantaba, porque el que te conocemos y que nos veíamos en la calle, y, o sea, sabía que No, tú la estabas en verdad. alta siempre. Al final lo importante, o sea, mi historia es, yo me agarré de la niña porque necesitaba agarrarme de algo inconscientemente. Yo no estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Yo lo que estaba era buscando una manera de salir de esa locura en la que estaba. Y me agarré de lo de la niña porque las emociones o mi sale a protegerme. Y luego ya, claro, me agarró de los niños, me agarró de mi esposa, de mi familia. Pero el proceso me fue enseñando y llevando que yo me agarré de algo por una necesidad. Pero hoy en día yo soy el responsable de mi proceso. Entonces ya yo Claro, hoy en día todo tengo tiene que ver herramientas contigo, todo. que está vinculado a Rodolfo. Ujú. Bueno, pues vamos a seguir entrando en materia en la comida. Una pregunta, ¿qué tú no negocias en la comida? O sea, que cuando tú vas a preparar tu plato, tú dices, mira, yo cocino con esto y este aderezo lleva tal cosa. Ah, no, cómprate aquel que es más barato. Mm, Lo único que yo no negocio en la cocina vinculado a materia prima es que si yo tengo identificado que la materia prima no está en condiciones, No yo le se doy para abajo. trabaja. Ujú. O sea, yo literalmente, yo puedo montar un restaurante con los zafacones de mi restaurante. Sí, yo no tengo problema con eso. ¿Por qué? Porque a mí desde temprana edad, cuando empecé en este proceso de este mundo, que tuve la oportunidad de ir a Barcelona, que tuve la oportunidad de ir a Buenos Aires, que tuve la oportunidad de estar con grandes profesionales, o sea, siempre fue el respeto hacia lo que pasa por tu mano. Tú tienes el poder de hacerle daño a alguien. Claro, una Siempre me lo responsabilidad. inculcaron. Y entonces parte de la chulería del restaurante de nosotros es que es un restaurante que montamos Paola y yo, que viene de ese sueño mío cuando yo empecé a cocinar, de que algún día quería tener un restaurante como cualquier cocinero. Y al final es un lugar de diversión de nuestros hijos. O sea, que al final nuestros clientes comen lo que comen nuestros hijos. Que si eso es respecto a la materia prima. O sea, a mí me da lo mismo trabajar con una mayonesa local o una importada o la hago yo. Muy No, buena la mayonesa, la aioli. no, el alioli. No tengo como esa... Hay cosas que sí, que son incomibles, que las comercializan. Esas funditas de marico que vienen todo mezcladas, que están congeladas, hay que trabajarlo duro para que sepan a algo, hay que ablandarlas. Pero en general no. Sí hay algo que desde que me enseñaron a mí esto, lo más sagrado para mí es la higiene. Ahí sí el que me conoce sabe que yo tengo un problema de hacer. Yo soy adicto a la limpieza. Así como soy adicto a otro tipo de sustancias, de la cual me estoy recuperando, también soy adicto a la higiene. Para mí, todo parte de la higiene. Para mí, todos los restaurantes deberían de darle un tour a su Por cliente la cocina. a la cocina. Cierran el 90%. Todo el mundo. Para mí Cierran. debería ser un flow. Tú llegas a decir, yo quería conocer su Claro. cocina porque yo quiero ver dónde que usted me va a cocinar. Ah, no, venga, bienvenido, dele. Y le den un tour y de todo. ¿Usted quiere cocinar con nosotros? De verdad, no, no Una es relajo. experiencia, Es eso una sería experiencia. muy áspero. Al final nosotros somos unos mediadores, unos gestores trabajamos con alimentos y tenemos el poder, nosotros y nuestros colaboradores, de hacerle daño a los comensales. O sea, tenemos el poder de quitarle la vida a una gente. Una equivocación en un producto químico, una equivocación en un mal manejo de un alérgico, es real. O sea, es real. Y eso ha ido recogiendo más una cultura de que primero era, no, yo no como en la calle ya, porque la lechuga de la calle, el repollo, que tal cosa. Y ya Te da ahí meba. Te da te da meba. meba. Y ya hoy en día yo escucho gente, no, yo no voy a los restaurantes y me cocino en mi casa. Y me También. parece aperísimo, porque se están protegiendo. La prioridad es uno protegerse dentro de sus decisiones o de su ideal o de lo que entiende. Pero el tema es higiene.
Eso es dentro de la cocina, pero en tu vida personal, ¿qué valores tú no negocias y cómo tú haces un equilibrio de esa vida personal y la cocina? El equilibrio lo generé cuando conceptualicé el restaurante. Tuve la genial idea de montar el restaurante en una propiedad de mi esposa, que me queda 1 minuto del colegio caminando y me queda 1 minuto de nuestra casa caminando. Entonces nosotros armamos un ecosistema, es como un Un triángulo, triángulo. Ujú. y nosotros nos manejamos caminando. O sea que el impacto, a mí me golpea lo de los tapones ahora cuando llevo a los niños a algún lugar o algo, pero nosotros nos creamos ese ecosistema que nos funciona. Muy O sea que buena por ese estructura. lado el tiempo los niños bajan a llevarse los refrescos o se llevan los postres. Tenemos mucha cultura de bajar a comer juntos. Si queremos ir a comer con papá allá abajo, no, dile a papá que venga. En lo mejor de nuestras habilidades, tampoco no es que estamos en el proceso de la historia feliz, de que todos los días todo está perfecto y no. Ellos a veces bajan a hacer tareas. O producimos alimentos y le mandamos la cena para nosotros, o le hacemos cositas helado. Ujú. Por ese lado yo estoy viviendo el sueño de un cocinero. Porque al final, cuando yo tenía amor con Paola, antes de eso, que me vino lo de estos temas, de estos pensamientos de dedicarme a la cocina, siempre tuve esa ilusión como que, bueno, el día que tuviera una familia, me gustaría como esas familias de tradición que tienen restaurantes y Ujú. que los hijos de generación en generación. Así empezó mi película. Después la fui apagando. No es algo como que me hace mucha ilusión que encaquetar a un hijo mío al mundo de los restaurantes, para que no tengan que coger la misma lucha que yo he cogido. Ellos son libres de hacer lo que quieran el día de mañana, pero Y el mayor no se ha inclinado por esa área. ellos cocinan, aprenden cositas, pero no. O sea, que Todavía no no. estoy en esa, no soy esa persona de que tengo una ilusión, que mi hijo se quede con el Además, restaurante, o que sea chef. cero expectativa. ¿Dónde tú ves la gastronomía del país? ¿Cómo tú la ves? ¿Y cómo tú la ves de aquí a 10 años? ¿Y qué le falta? En 10 años va a ir por la mitad. La veo en 20. Ese es mi inventario. Discúlpenme a todos mis compañeros. ¿Qué le falta? Entonces, para acelerar, para que llegue a 10. Unión. Del gremio, sí. Ah, porque es verdad, es en serio. No, es una realidad. Unión. Cuando uno, cuando uno tiene la oportunidad de conocer culturas o profesionales del arte de distintos países, en todos los lados hay chipeo, hay tiradera y hay de todo. Pero en general, lo que es la comunidad, lo que es el país, lo que es todo, hay una unión. O sea, hay una unificación en general y eso permite que todo el movimiento vaya avanzando. ¿Qué quiere decir eso? Que si el gobierno tiene una estructura selectiva, pues no estamos hablando de unión, estamos hablando de desunión. Estamos Ujú. hablando de privilegio, estamos hablando de afortunado. De caritas. Hay muchos que Eh, le mandan el impuesto interno atrás. Cae a fulano, quiebralo. sí, a mí me caerían bien un par de tarjetas al gobierno que me fueran a consumir. O sea, de estos tigres que tienen un presupuesto que pueden guayar. No estaría mal, unos vinitos de 80 o 100,000. Se lo agradecería. Ay, Pero al hombre. final mi restaurante no tiene ningún atractivo para esa chulería. Y eso es parte, eso es ese rublo de ese lado, y luego está la comunidad de los compañeros. Después está de que cuál es el que tiene el mejor postre, yo no sé qué cosa, o quién hizo esto primero, o que si fulano hizo un producto que tiene un pepperoni de Guinea, que él se copió primero, que él lo hizo primero. Óyeme, una obsesión, De competir. inmadurez. Creo que faltan 10 años para empezar un proceso de madurar. Y las nuevas generaciones que están subiendo, que han tenido mayor acceso a estudiar en universidades. Mucho de lo que es el origen de los 90, la era de May Mercedes o el origen de un pepperoni en el 99, Sí, uf. había mucha mano obrera hotelera
mucho sacrificio, mucha piña, mucha hora hombre. Y luego cuando empezó todo este movimiento que revolucionó el tema a través de las universidades, pues los muchachos están saliendo de las universidades que creen que ya están listos para ir a ganarse una estrella Michelin. Entonces, a nosotros los viejos nos ha costado mucho enseñarle a personas que ni estudiaron ni nada de ir haciendo esa comunidad en general, muchos de nosotros que hoy en día tienen restaurantes o que siguen todavía en el rubro. Entonces eso también ha generado como un choque de... Yo ahora mismo en mi negocio tengo una tiradera, yo tengo un bar ahí adentro, más fácil. Un bar. Este le tira a este no tiene... hay que estar ahí. Me moví en el 25 y el año 25 me moví porque tenía otro negocio, andaba dando bandazos. Y en el 25 el restaurante mío fue como que le metieron 7 camiones de hormigón de eso y vamos a darle para abajo. O sea, una cosa impresionante, porque es más importante la tiradera o sea... ¿Tú crees que se enfocan más y que el restaurante esté más chulo, más bonito para la foto y la vaina? Y más mentira, porque muchas de las cosas que hacen es mentira. Que esta vaina, que la sembré en Yamasá y que no sé qué, que eso lo compraron en el Merca allí. Punto, esa es la realidad. Por Dios, es insostenible eso. Aquí no hay un ticket promedio que aguante eso. No hay un restaurante en este país que tenga un ticket promedio que pueda aguantar eso. No existe. Esto no es Nueva York, que tú te sentaste y te metían $600 y te dieron. A eso sí yo le creo, de que vino la vaina, de que no sé qué, que no sé qué. Sí. Yo te creo, manito. Pero en general aquí hay mucho bluffing. Para mí es una gastronomía más de boca. Y de redes ahora. Y de redes, y del muñeco pintado ahí para la voz, para la foto, y así sucesivamente. Yo eso lo respeto. Nada de lo que he ido validando de una manera despectiva, porque quienes lo están haciendo que se hagan responsables de sus acciones y de sus disparates. Pero sí es mi responsabilidad poder validar cuál es mi percepción y cuál es mi opinión. O sea, al final del día, ¿quiénes están cocinando? ¿Quiénes le están dando? ¿Quiénes están entendiendo lo que está pasando por su mano? O sea, no. Queda mucho tiempo. No quiere decir que no estemos en el camino. Creo que ahora, un ejemplo, la llegada de un aguají que hace un World 50B entrando en la lista, rompe la posición a la República Dominicana de golpe así en un radar a nivel mundial. Es algo que nunca había sucedido. Hay personas en Estados Unidos que están haciendo un trabajo bestial. O sea, la tenemos. Pero la tenemos en general, te digo, de que la tenemos de comida pero meter mano. Pero separado no vamos para ningún lado. No. Seguir en el proceso que estamos. Que Dios reparta suerte, como dice. Estamos casi llegando al final, la hora pasó rapidísimo. No, claro, cuando las cosas van bien, todo sale bien. Pero para cerrar ya con nuestros seguidores, Rodolfo, en base a tus experiencias vividas, a cómo ha evolucionado lo que es tu ser como persona, ¿qué tú le dirías a ese Rodolfo de aquella época? ¿Y qué errores hoy no cometerías en cuanto al emprendimiento de la gastronomía? A ese Rodolfo yo le soy agradecido, yo le doy la gracia. Siempre soy agradecido de él porque solamente él sabe lo que vivió. Y cómo lo vivió solo, cómo sobrevivió, cómo logró grandes cosas, cómo perdió grandes cosas. Pero al final me quedo en el agradecimiento porque ya llegó un momento que decidí no continuar haciendo ese otro yo. Yo quería algo mejor para mis próximas generaciones. He venido en un proceso de esforzarme para romper esos patrones transferidos que vienen de generación en generación, desde la inconsciencia. Yo estaba confundido porque pensaba que era consciente y no, al final toda esa ira y todo ese dolor le he tenido que ir trabajándole y haciéndome responsable yo de mi trauma. Al final yo soy el único responsable de ello.
Y eso pues nada, me ha llevado a donde estoy. Y qué cosa no hubiera hecho. Haber montado 2 negocios de comida de golpe. Me hubiera quedado con uno, que fue la decisión que tomé ahora. Ahora en el 26 cerré todos los negocios que teníamos y nada más me quedé con uno, porque al final estaba perdiendo el más importante, que era nuestro restaurante. ¿Qué yo hubiera hecho? Hubiera buscado hacerlo con alguien. Ese sueño en el 2026 de que tú tienes que ser el dueño absoluto de lo tuyo y que tú no tienes que tener socio, y eso pasó de moda en mi inventario. Eso viene también de una programación mía de mi familia, inconscientemente. Porque al final, duramente adquirido, he ido aprendiendo tantas cosas administrativas, gobierno, todo, y ha sido como un correcamino en los últimos 5 o 6 años muy fuerte y pagando unas consecuencias bestiales. Y eso me hubiera ayudado a mi egocentrismo como profesional, porque no hay una cosa más egocentrista que un chef que crea que ya llegó. Somos unos pajaritos complicados. Sí. Ya, como dijo Ana, ya que estamos llegando al cierre de este gran episodio que nos hemos pasado tan bien, me gustaría que tú en una palabra definieras a tu esposa y qué tú no le has dicho a tu padre y a tu madre, qué te gustaría decirle hoy, y a tus hijos, y cómo te gustaría que te recuerden. A mi esposa, amor, porque al final la única emoción que tiene el poder de sanar y de cambiar todo el amor. Así mismo. Esa es la... Lo que vence todo. Y esa queda liberada incluso de la religión. Porque al final todos somos libres de elegir un poder superior. Ahora, el amor es el amor. Cualquier tipo de religión. Eso todo. Y ese amor, para poder arropar y ayudar a los que te rodean, tiene que empezar por uno mismo. O sea, que va más allá todavía. Porque yo no te puedo dar a ti lo que yo no tengo. Y si yo no sé darme amor a mí, no tengo cómo darte un amor claro al prójimo. Mi mujer es de full paquete amor. Eso es una cosa, eso no... Sin palabras. A los viejos míos, ¿qué te puedo decir? Perdón a mi papá por el hijo rebelde que le salió, por haberle echado todo el tiempo la culpa de mis problemas, de no haber sido en ese entonces agradecido, de no haber tenido la herramienta o la madurez de entender que la manera de él darme amor era sin decírmelo. Le pasa que yo demandaba y exigía que tenía que ser a mi manera. Y eso eso me fundió a mí. Mi mamá hubiera querido que una pariguaya, hubiera querido que hubiera montado su restaurante y no se hubiera quedado la vida entera lavándole la ropa a mi viejo y criándonos nosotros. Hubiera querido algo más para ella. Todo eso que le estoy validando de una posición de atrás. Ya hoy en día, ¿me entiendes? O sea, ella está disfrutando del restaurante de un hijo, va y cocina. Con mi papá está en la enmienda, ya se hicieron de mi parte. Una relación aperísima con el viejo. Mi mujer, seguimos en el proceso. Ha sido complicado enamorarse de una persona que no tenía rasgo de adicción, porque éramos jóvenes y éramos novios. Y que se casa entonces con un adicto y después entra en un proceso de recuperación. O sea,
el proceso de recuperarse también es fuerte. Eso no... Imagínate, la base de la recuperación es la honestidad. No es fácil ser honesto en ninguno de nuestras, ni en las conversaciones con uno mismo, ni con las conversaciones con los demás. Y esa es la base de poder generar un día a la vez la posibilidad de que por hoy no consumo o vuelva para atrás. Y a mis hijos, nada, mis hijos, en oración de minimizar la probabilidad de soltando el control de que ellos no tengan que vivir lo que yo viví. Sin expectativa, pero estaría chulo que no perdieran un par de dientes como el país. Así que al final soy un individuo agradecido y a la gastronomía le debo mi vida, que fue como ese camino que encontré, que nada, hasta el sol de hoy, luego de 25 años, sigo todos los días levantándome y ejerciendo. Así que eso es mi sentimiento. Qué lindo. Bueno, señores, todo está dicho. Qué orgullosa me siento, que yo a Rodolfo lo conozco de chiquito y me emociona. Y gracias por venir. Agradecido a ustedes, gracias por el ratico. Espero que el mensaje llegue, tanto gastronómico como en lo personal, y agradecido el café. Y nada, estamos a la orden. Gracias por venir, de mi parte, como siempre, querido, y decirte que eres un guerrero. Uno se puede caer 1, 2, 3, 100 veces, pero si te levantas con más fuerza. Y desde aquí también darle un fuerte abrazo a tu esposa, que es una piedra y un sostén para ti. De verdad que sí, que mi respeto para ella. Bueno, señores, esto ha sido un episodio espectacular. Esperamos Está llorando. Recuérdale Los que niños vamos para el también clásico. lloran, los ricos también lloran, es que era una película. No, yo no sé, yo sé que los niños, ustedes los ricos, no sé. Pero recuérdale que vamos para el clásico, dile que tú me vas a mandar para el clásico. Señores, este caballero me va a volver a dejar sola, me va a costar, me va a hacer falta, pero hay que mandarlo para que cubra ese evento. Y vamos a comer helado del bueno, señores. Les voy a hacer un mini reportaje de la mejor heladería que hay en la Florida. Bueno, señores, como les decía al principio, no solo se habló de gastronomía, sino de la valentía de nuestro invitado, un ejemplo, un testimonio que quisimos compartir con ustedes. Agradecerle nuevamente a Rodolfo, recordarle que este episodio llega por nuestros patrocinadores, que son JB Chenet, Aguas Hermanos Villar y LIN Extensiones. Si a usted le gustó este episodio, dele like y compártalo. Hasta la próxima.